Bienvenidos a esta sección de estudios bíblicos, continuando con el libro de Éxodo. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 34. Del versículo 1 al versículo 10, el título es el pacto renovado. Y del versículo 11 al versículo 17, advertencia contra la idolatría de Canaán. Del 18 al 25, fiestas anuales. Y del 27 al 35, Moisés y las tablas de la ley. Todo este capítulo te lo vamos a resumir en este estudio bíblico. Cuando hablamos del concepto del pacto renovado en la Biblia, se refiere a la promesa de Dios de establecer un nuevo pacto con su pueblo. Totalmente, como ya sabes, diferente del pacto mosaico. Se basa principalmente en lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, donde Dios nos dice: «He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». Es decir, que Dios promete un nuevo pacto no basado en la ley escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de las personas. El libro de Ezequiel, capítulo 36, nos habla también de que Dios promete dar un corazón nuevo y poner su espíritu en su pueblo. Ya en los evangelios, Lucas capítulo 22, verso 20, nos habla que Jesús en la última cena dice: «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre», señalando a los discípulos que el nuevo pacto se cumple en él. Por último, Pablo, en Hebreos capítulo 8, verso 6 hasta el versículo 13, nos habla sobre que Cristo es el mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Esos son los fundamentos bíblicos del pacto renovado. Hay diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Por ejemplo, la característica del mediador en el antiguo pacto era Moisés. En el nuevo pacto es Jesús. La base en el antiguo pacto es que la ley estaba escrita en tablas y en el Nuevo Testamento la ley está escrita en el corazón. Los sacrificios, por ejemplo, en el antiguo pacto, en el de Moisés, eran los animales. En el nuevo pacto en Jesús es el mismo, porque él dice que es el Cordero de Dios. En la relación con Dios, en el antiguo pacto de Moisés, todo se enfocaba en lo externo, por obediencia, pero en el nuevo pacto con Jesús todo es interno por el Espíritu Santo. Por último, el perdón. En el antiguo pacto de Moisés era temporal, pero en el nuevo pacto con Jesús es definitivo, porque es en Cristo. Jesús cumple la ley. No anula el antiguo pacto, sino que lo lleva a su plenitud. La relación personal con Dios no se basa en rituales, sino en la fe, en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y luego la salvación es por gracia. La justicia ya no viene por la ley, sino por la fe en Jesús. El pacto renovado no es solo una mejora del Antiguo Testamento, sino un cambio radical en nuestra relación con Dios, basada en la obra de Jesús y en la transformación del corazón por el Espíritu Santo. Después del pecado del becerro de oro en Éxodo capítulo 32, Moisés intercede por Israel y Dios renueva el pacto con ellos en Éxodo capítulo 34. Te invitamos a que veas también y a que escuches el capítulo anterior, capítulo 33, donde hablamos de la presencia de Dios prometida. En este capítulo 34, Dios revela su carácter, da nuevas tablas de la ley y establece principios para su pueblo. Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué gran versículo, ¿verdad? Compartido, escuchado, leído. Lo puedes encontrar aquí en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7.
Dios se revela como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona, pero también un Dios que hace justicia. En nuestra vida debemos reflejar el carácter de Dios, mostrando paciencia, perdón, amor a los demás. Estos versículos hablan de la misericordia y el carácter de Dios. Ya a partir del versículo 7 se nos habla sobre la justicia. Dios es justo, pero también perdona. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios nos está ofreciendo el perdón, pero el pecado tiene consecuencias. Debemos arrepentirnos sinceramente, evitar tomar la gracia de Dios como una excusa, como hacen muchos, para seguir pecando. Lo vuelvo a decir, y tú puedes estar a favor o en contra. Esa doctrina del salvo siempre salvo. No, he aceptado a Jesús, puedo hacer lo que quiera, puedo seguir pecando. Mentira. Doctrina de demonios. Debemos arrepentirnos sinceramente y no podemos tomar la gracia de Dios, que es regalada, como una excusa para seguir pecando. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Éxodo capítulo 34, versículo 10. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. A pesar de nuestros errores, Dios da oportunidades. Si hemos fallado, Dios te está dando la oportunidad de restaurar tu relación con Él. Pero depende de ti. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios? ¿Estás dispuesto a ponerte a cuentas con Él? Éxodo capítulo 34, versículo del 1 al 4, Dios ordena la restauración de las tablas. Este es brevemente el resumen que podemos mencionarte de este capítulo. Dios manda a Moisés tallar 2 nuevas tablas de piedra, similares a las que él quebró, y Moisés debe ascender al monte Sinaí solo y preparando la renovación del pacto. Del versículo 5 al versículo 7 se produce la revelación del carácter de Dios. Dios desciende en una nube y proclama su nombre. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Pero lo interesante es que en este versículo, en este pasaje, se enfatiza su amor, su perdón, pero también su justicia. A partir del versículo 8 y 9, Moisés intercede. Moisés responde con humildad, adorando y pidiendo que Dios perdone al pueblo y continúe con ellos a pesar de su terquedad. Desde el versículo 10 hasta el versículo 11 se confirma el pacto. Dios promete hacer maravillas entre Israel y enfatiza la necesidad de obedecer. Del versículo 12 al versículo 16, Dios advierte contra la idolatría. Dios ordena destruir los altares paganos, todos realizados por el pueblo. Dios prohíbe las alianzas con los habitantes de Canaán. Del versículo 17 en adelante se nos habla sobre la prohibición de la idolatría. Una orden clara: no te harás dioses de fundición. Y del versículo 18 al versículo 26 se nos habla de leyes y festividades. La fiesta de los panes y levadura, la consagración de los primogénitos, el reposo en el 7º día, la fiesta de las semanas y de la cosecha. Se nos habla sobre no ofrecer sacrificios con levadura y presentar los primeros frutos a Dios. Del versículo 27 al versículo 28 encontramos la escritura de las nuevas tablas. Moisés permanece 40 días y noches en el monte sin comer ni beber, mientras Dios escribe los mandamientos en las tablas. A partir del versículo 29 hasta el 35, el rostro resplandeciente de Moisés
se ve reflejado, y cuando desciende del monte, su rostro brilla debido a su encuentro con Dios. Y el pueblo teme por lo que él usa un velo cuando no está hablando con Dios. Este capítulo 34 nos recuerda la fidelidad, la gracia de Dios a pesar de nuestros fallos. Aun cuando Israel pecó gravemente, Dios no los abandonó. Lo que hizo fue restaurar su relación con ellos. Y ese acto anticipa la obra redentora de Cristo, quien establece un nuevo pacto basado en su sacrificio. Jesús es la manifestación plena del carácter de Dios descrito en Éxodo capítulo 34, verso 6 en adelante. Misericordioso, clemente, perdonador, pero también justo. Al igual que Moisés intercedió por Israel, Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Ese rostro resplandeciente de Moisés nos recuerda la transfiguración de Cristo. Ahí vemos que su gloria es revelada. Mateo capítulo 17, verso 2. Yo cuando leo este capítulo y estos versículos, la palabra ya me desafía a vivir en fidelidad a Dios. Debemos rechazar la idolatría, debemos caminar en obediencia. Así como Israel debía reflejar la santidad de Dios, también nosotros somos llamados a ser luz en este mundo. Un mundo que, como ya sabes, está perdido. Un mundo que está en tinieblas. Un mundo que está en pecado. Recuerda que Éxodo 34 nos habla sobre que Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Este capítulo también habla sobre algunas oportunidades, o Dios da segundas oportunidades. Y por último, debemos apartarnos del pecado, buscar la presencia de Dios. Todo esto es lo que puedes encontrar en este capítulo 34 de Éxodo. La presencia de Dios transforma. Después de estar en la presencia de Dios, dice la palabra que el rostro de Moisés resplandecía. Cuando estamos con Dios, Él nos transforma, nuestra vida, nuestro testimonio. A través de la oración, a través de la comunión con Dios, nuestra vida debe reflejar su luz. Y esa luz tenemos que presentarla al mundo. Reflejar la luz de Jesús al mundo. Un mundo que está en tinieblas. Un mundo que está en pecado. Un mundo que está perdido.